¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, comencemos por la cuestión más obvia, ¿no? Un informe que, imagino, tiene una gran cantidad de datos que hubo que recabar, que hubo que relevar. ¿En qué regiones de la Argentina, en qué regiones donde hay pueblos originarios de nuestro país? En realidad la idea fue hacer foco en la dimensión nacional, porque si bien, bueno, los pueblos indígenas están localizados en diferentes provincias, en toda la Argentina, te diría, existen comunidades indígenas, la idea era poner de relieve cuál era la política de esta gestión de gobierno frente a los derechos indígenas. En otras palabras, recabar cuáles son, en este caso, y lo digo desde el minuto uno, los pasos para atrás, ¿no? Estas políticas que son regresivas y que, por supuesto, tienen impacto en todas las comunidades, no importa en qué provincia vivan, con, digamos, el agravante de que muchas provincias están alineadas con este nuevo tono de época, por decirlo de algún modo, que propone esta gestión de gobierno nacional, y entonces, bueno, comparten ciertas miradas sobre los pueblos indígenas que a su vez impactan en ellos. Silvina, ayer justamente el gobierno de la Nación, el gobierno de Milei difundió un video a propósito del Día de la Diversidad Cultural. Ellos lo reinstauran como Día de la Raza, y un video que es una suma de retrocesos, podríamos decir, ¿no? Porque vuelve a instalar, dice algo así como: la civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos. Y va como enmarcando cuál es prácticamente, no solamente la visión, sino después lo que va a ser la política de este gobierno en relación a los pueblos indígenas. Sí, te diría que llama la atención, pero la verdad que nos sorprende, porque es un poco la línea que viene marcando desde el minuto uno. Entonces, todo lo que sea indígena es sinónimo de salvaje, de retroceso, de primitivismo, una mirada que uno podría pensar que ya estaba superada con sus matices, pero que ya nadie se iba a animar a decirlo así con todas las letras. Y en realidad, bueno, esto de decir ganó la civilización, ¿no? Que es una cuestión, digamos, profundamente ofensiva cuando sostenemos, bueno, quienes estamos trabajando hace muchos años estos temas desde distintas disciplinas, que el Estado argentino se construyó sobre el genocidio indígena, o sea que el genocidio indígena fue fundante del Estado. Entonces, digamos, alabar la conquista de este modo, ensalzando, digamos, esta civilización, este progreso sobre los pueblos indígenas, bueno, es de una ignorancia, un desconocimiento, otra vez una crueldad, como ya viene siendo común lamentablemente hablar de crueldades en este gobierno. Que bueno, que uno diría, como diría Mafalda, otra vez sopa, ¿no? O sea, es una cosita más que se agrega a una larga lista en este año y medio, un poco más de un año y medio de gestión. Que parecen eternos. Ahora me gustaría que, digamos, vayamos un poco al informe y a tres elementos que me parece que están relacionados con esto que acabas de decir. Por un lado, tratar de ignorar o hacer como que no existe una propiedad comunitaria indígena. Nos pasa acá en Misiones, nos está pasando ahora, todo el tiempo. Por otro lado, desfinanciar todo lo que significa atención, seguimiento, acompañamiento de los pueblos originarios. Hablo de el INAI. No hay dinero, está recortado el presupuesto. Y por último, las grandes inversiones. Se habla ahora de grandes inversiones en Patagonia y ya se ve venir algunas cosas que tienen que ver con las tierras y la propiedad comunitaria nuevamente, ¿no? Sí, son tres ejes que bien destacás, porque la propiedad comunitaria indígena siempre ha sido un tema profundamente conflictivo, desde su inclusión en la reforma constitucional del 94. Muchas veces se pretende mostrar como si fuera contradictoria con la propiedad privada, algo que es totalmente alejado de la realidad y conceptualmente. Es perfectamente posible pensar, y así se piensa y así se incorporó en la Constitución,
como, digamos, armónicas o compatibles la propiedad comunitaria indígena con la propiedad privada. Primer punto. Pero este gobierno directamente cree, imagínense, encabezan los documentos de gobierno con la propiedad privada, la libertad, la familia, una cosa así, una fórmula que encabeza los documentos oficiales, y está pensando, digamos, en la protección a ultranza de la propiedad privada, como si la propiedad comunitaria viniera a amenazar o a poner en riesgo esa propiedad privada. Y así se abrieron la puerta, digamos, ya los desalojos se venían sucediendo desde siempre. Cualquier, digamos, gestión de gobierno, esto también Nobleza obliga a reconocer, ha permitido que se lleven adelante nuevos despojos territoriales. En este caso, con Milei, ya la cuestión es absolutamente, digamos, como muy transparente, ¿no? O sea, prohija o promueve estos despojos. Al no reconocer la propiedad comunitaria, una de las últimas, no las últimas, pero bueno, en diciembre del 2024, derogó una ley de emergencia, que era, digamos, la ley de emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena, que era una ley perfectible, bastante, digamos, insuficiente, profundamente insuficiente, pero que bueno, que al menos prohibía los desalojos. Esto fue derogado por el gobierno de Milei. Si a eso le sumás lo que vos decías, Miguel, de reducir el financiamiento, cerró el programa de fortalecimiento comunitario, que, digamos, bajaba algún tipo de apoyo, recursos económicos para, por ejemplo, los abogados que acompañaban, digamos, la lucha por los derechos indígenas, por la propiedad comunitaria indígena. Esto ya no existe más. Cerró también el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y ubicó al INAI, que fue, digamos, corriéndose de ministerio, dependiendo del gobierno, pero que mantenía una cierta margen de maniobra, una cierta autonomía, lo ubica como una unidad centralizada dentro de la jefatura del Ministerio del Gobierno, con lo cual lo deja directamente sin posibilidad de decidir nada y, por supuesto, le recorta muchas de sus competencias. Y el tercer punto que señalabas es las grandes inversiones. Yo creo que a partir, digamos, de la introducción del RIGI, del régimen incentivo a las grandes inversiones, esto fue abrir la puerta a decir, empresas, corporaciones vengan y, digamos, exploten los territorios, no importa si están habitados o no, indígenas, no indígenas, pero no importa, esto es como dejado completamente de lado, ¿no? O sea, están como invitando a que se ingresen los territorios indígenas y, bueno, explotaciones hidrocarburíferas, litio, y otro tipo de negocios que, bueno, que se van a hacer y que están siendo promovidas para que se hagan en territorios indígenas, por lo cual, digamos, la vulneración de sus derechos es total. Silvina, y acá también un punto que me parece interesante de tu trabajo, es esta problematización del RAM, digamos, ¿no? Y de la utilización que ha hecho ya en la gestión de Mauricio Macri, la actual ministra Patricia Bullrich, de relacionar la lucha por los territorios con el terrorismo. Contanos cómo sistematizás y cómo contás esa situación. Mira, yo, bueno, por una parte vivo en Esquel, con lo cual tengo, digamos, como la historia muy cercana, ¿no? Pero en realidad es ver cómo desde el aparato del Estado ciertas resistencias mapuche que, digamos, se reivindican como organizaciones que quieren o reivindican sus derechos territoriales, y bueno, y son por supuesto perseguidas y criminalizadas por el Estado, son ubicadas, en este caso la Resistencia Ancestral Mapuche, como una organización terrorista. Entonces esto, digamos, es un mensaje, digamos, de alerta para el resto de las organizaciones, porque convengamos que nadie distingue si RAM, si esto, si lo otro, o sea, ya directamente el tilde de una comunidad indígena como
como una organización terrorista, es una organización indígena como una organización terrorista, es, digamos, una luz amarilla para decir, bueno, ojo que cualquier organización indígena eventualmente puede formar parte de esta lista de organizaciones terroristas. Y, digamos, aquí en la Patagonia también es muy habitual que se hagan, digamos, asociaciones libres. Organización indígena como la RAM ahora pasa a ser organización terrorista por, digamos, su reivindicación de sus derechos territoriales. Pasan a ser incendiarios también, porque lamentablemente los incendios que se dan, digamos, anualmente por la zona, en vez de revisar, digamos, las políticas preventivas, la desidia estatal, por qué, digamos, se producen estos incendios, no, chivo expiatorio, digamos, son las comunidades indígenas que incendian raramente, porque incendian donde viven, claro. O sea, no sé cuál sería, digamos, el beneficio, efectivamente, queman su propia casa, pero son, digamos, como estigmatizadas de ese modo, incendiarias, terroristas. Entonces esto, digamos, permea en la sociedad. Entonces hay, digamos, como no digo que la mayoría, pero mucha gente empieza a mirar con otros ojos a las comunidades indígenas, mirándolas como esto que se habló en algún momento cuando era el auge del caso de Santiago Maldonado, y lo que había pasado, digamos, en la provincia de Chubut, como el enemigo interno, ¿no? Entonces, de repente los pueblos indígenas se convierten en eso, cuando en realidad lo que están haciendo es demandar por derechos que están reconocidos por la Constitución, por instrumentos jurídicos internacionales. O sea, a pesar de mi ley, estos instrumentos jurídicos siguen vigentes, o sea, que las comunidades indígenas siguen teniendo estos derechos, pero bueno, son derechos vulnerados. Claro, Silvina, yo estaba, mientras te escuchaba, porque te anticipaste un poco una pregunta que quería hacerte, que es la construcción de un sentido común en torno a esto que un poco vos describías, ¿no? Pero aparecen también otras cosas. Los mapuches truchos, o como le escuché una vez al decano de una facultad en la Universidad de Cuyo, decir los huarpes truchos y así, ¿no? Están, por un lado, los que reclaman derechos pero que no serían indígenas o no serían pueblos originarios. Están los que ocupan tierras valiosísimas que impidan que el país progrese porque no se pueden explotar. Y podemos seguir, es decir, hay una histórica construcción de un sentido común sobre nuestros pueblos originarios como vagos, borrachos, etcétera, y ahora le agregamos todas estas otras cosas. Sí, así es, se van, digamos, generando esta construcción de lugares comunes, pero por ser comunes no dejan de ser peligrosos, graves para las comunidades, porque se los miran de esa manera. Entonces, en realidad yo como siempre insisto y digo, en esta gestión de gobierno, para esta gestión de gobierno los pueblos indígenas no preexisten como son reconocidos en la Constitución. La Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos. Para esta gestión de gobierno no preexisten ni existen, y los que existen son catalogados así como que deben ser falsos, y empiezan a dudar, o sea, como si tuvieran, y esto decimos, digamos, en términos un poco cómicos, si no fuera trágico, el mapuchómetro. O sea, ¿quién tiene, digamos, el criterio de verdad de si una comunidad es o no es? Y bueno, y hay muchísimos estudios, digamos, en la Patagonia, y bueno, y no solo en la Patagonia, con otros pueblos que, digamos, acreditan la preexistencia, la ancestralidad, la conservación de sus instituciones. O sea, hay muchos elementos para decir, bueno, esto no es un invento ni es un grupo de avivados que vienen a quedarse con lo que no les pertenece, porque siempre también está en el imaginario esto de que viene el malón, y entonces se viene a quedar con lo que no les pertenece. Y como nosotros en Argentina tenemos este vicio de origen, que es que descendemos de los barcos, y que todos tenemos, digamos, ascendientes españoles o italianos, pero sangre india no, nunca jamás. Entonces hay un tema
de racismo, sin lugar a dudas. Silvina, es interesante recordar, vos lo planteabas también, más allá de todas estas acciones que hasta con prepotencia, con abuso de autoridad, con violencia institucional, todo lo que podemos ir planteando se vienen dando, pero hay una legislación que sigue vigente y que está bueno recordarla porque sigue siendo el marco que permite disputar los derechos hoy. Sí, totalmente. Es un marco jurídico internacional en donde se destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y luego, digamos, tenemos la Constitución Nacional, 75 inciso 17, que, digamos, desde 1994 incorpora los derechos indígenas. Y después, bueno, cada provincia tiene su propia constitución, que en general ha replicado la fórmula de la Constitución Nacional, y legislación secundaria de diferentes materias. La más importante era esta ley de emergencia, más importante digo porque hoy los conflictos se traman primordialmente alrededor del territorio. Era esta ley de emergencia que fue derogada, pero que el derecho a la propiedad comunitaria está contemplado en todos estos instrumentos que les acabo de señalar. Y bueno, y no tienen fuerza normativa, existen, están vigentes, con lo cual el Estado debería respetarlos, bueno, algo que no hace, pero está violando derechos, y esto también hay que dejarlo muy en claro. Después hay un instituto que acá por lo menos en las comunidades Mbudá Guaraní lo están como también militando, si se quiere, que es la consulta libre, previa e informada, que suele ser como una herramienta también para frenar desde, no sé, los avances de algunos mega emprendimientos, la deforestación. Bueno, hay como herramientas que son interesantes recuperar y reivindicarlo también. Sí, totalmente. El derecho a la consulta se incorpora por primera vez en este convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Y lo que yo siempre digo es que hay como una suerte de tríada maldita de derechos recurrentemente vulnerados, que es la propiedad comunitaria indígena, el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, y la cogestión con la provincia de los recursos naturales, que nunca sucede, porque la provincia se arroga el derecho de gestionarlos y nunca cogestiona con las comunidades. Entonces la consulta también es un gran debate a nivel Latinoamérica, pero en Argentina claramente se mira para otro lado, ¿no? Nadie consulta a los pueblos indígenas. Imagínense que el RIGI, este régimen de incentivos que va al corazón de los territorios indígenas, debería haber sido consultado. Por supuesto que digamos, esto llega y toma por sorpresa a las comunidades que por lo general no son consultadas. Una última de mi parte. Hay otra cuestión también histórica, ¿no? El vínculo entre las fuerzas más de coerción, digamos, policía, gendarmería, etcétera, cierto aspecto o trozo o bueno, no sé cómo llamarlo, del aparato judicial, algunos poderes políticos locales, todos juntos también como articulados y dejando en una situación de indefensión muy importante. Vos como abogada eso lo debes ver muy seguido. Algunas comunidades, ¿no? Como que están peleando con un enemigo cada vez más grande, y con un Estado nacional que hace como que mira para otro lado, o diferente, o peor todavía, potencia este tipo de acciones. Sí, lamentablemente hay, digamos, una relación insoslayable entre poder político y poder judicial. Y también vemos muchas veces que, digamos, la justicia se alinea con las decisiones que se toman o las perspectivas o las miradas que se sostienen desde el poder político, ¿no? Y entonces, cuando un conflicto se suscita, bueno, uno lo que lógicamente debe hacer, si se siente que sus derechos son vulnerados, es tocar la puerta de la justicia para que ponga un remedio a la situación.
y la justicia, bueno, no responde, no está a la altura de las circunstancias. Uno pensaría que a esta altura tendríamos muchas más decisiones judiciales que sean genuinamente protectoras de los derechos indígenas. Y a veces que, bueno, que en términos de territorio fallan a favor del terrateniente de turno, no fallan a favor de las comunidades, porque, bueno, hay, digamos, intereses compartidos. Hoy los territorios indígenas son extremadamente valiosos, por lo cual hay intereses económicos que están atravesando toda la disputa territorial. Claro, yo pensaba, litio, uranio en la Patagonia, ¿no? Petróleo, tierras gas. raras, agua. Sí. Negocios inmobiliarios. Claro. Ustedes mencionaban en Misiones las forestales. Bueno, en fin, digamos, una lista de supermercado de cuestiones que son hoy, digamos, muy atractivas, muy valiosas y que, digamos, se encuentran, sí, lamentablemente, en territorios indígenas. No, y además pensaba también, Silvina, volviendo a la consulta, porque aún con la vigencia del RIGI, con la aprobación de esta ley, eso no quita que los donde vaya a implementarse o vaya a pensarse un emprendimiento, no sé, para extracción de litio, tengan que ir a consultar a la comunidad que vive en esa zona, Pero digamos. que no haya resistencia. Bueno, pero deberían, esto es lo que reivindican y que demandan las comunidades, consulten, no, pero esto es lo que no sucede. Imagínense sin ir más lejos, Vaca Muerta. Vaca Muerta está, digamos, asentado sobre comunidades indígenas. Hoy las comunidades están, digamos, peleando para que las consulte, pero también peleando para que no las sigan contaminando. Tienen, digamos, sismos cada 2 por 3, tienen, digamos, una afectación territorial enorme y digamos, nada, les pasan por arriba y es esta, digamos, ideología, porque es una ideología, es decir, no existen, los territorios están despoblados, los pueblos indígenas, las comunidades no existen, entonces, bueno, accionamos en consecuencia, no tenemos con quién interactuar, ¿no? Y el derecho a la consulta es, digamos, un derecho que se ignora permanentemente. Silvina, te agradecemos muchísimo la atención que nos has brindado. Hacía rato que queríamos charlar de esto contigo. Les agradezco mucho a ustedes que me hayan dado este espacio para bueno, visibilizar esto que permanece tantas veces escondido. Tal cual. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas que estén muy tardes. bien. Hasta luego. Charlábamos con Silvina Ramírez entonces, ella